Hola, ¿Cómo andas, Vale? ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, antes déjame presentarte porque todavía no te Dale. Sí, presenté. sí. Bueno, Valentina, que es un gustazo estar conectada con ella. Es licenciada en psicología, atiende a niños, adolescentes y adultos. Y bueno, y utiliza el arte o la expresión creativa de varias maneras como uno de sus herramientas de trabajo. Vos corregime, ¿vale? Sí, Si hay sí, algo que... sí. Acá. Bueno, la verdad es que yo ayer estuve conversando un poquito con ella y quedé re contenta con todo lo que me cuenta y con el tema, que la verdad que es maravilloso. Y quiero eso, en este momento compartirlo con todos los que están conectados, que ya hay varias personitas. Muchas gracias a todos los que están ahí acompañando. Bueno, vale, queremos escucharte a vos, ¿sí? Bien, Hablando un poquito sobre qué es el arte o qué es la expresión creativa. bien. Bueno, te empiezo contando un poco. Yo soy psicóloga, como bien dijiste. Trabajo con niños, adolescentes y adultos, además de trabajo en el área educativa. Y en la consulta o en el proceso terapéutico utilizo el arte como herramienta. Bien. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es kintsugi, que viene del japonés, que es en Japón el arte de restaurar las piezas de porcelana o de cerámica que se rompen y se pegan con oro. Y ese oro queda visible en las grietas y genera como una Ujú. pieza completamente nueva en base a la ruptura y también mucho más bella porque está cargada de ese brillo que tiene el oro, que también es como un elemento tan simbólico y tan cargado Preciado. de belleza, como muy preciado. A lo largo de toda la historia el oro siempre ha tenido como ese carácter simbólico. Sí, tal cual. Entonces, la gente que se dedica a eso, lo que hace es, bueno, restaurar justamente lo roto, lo agrietado, de una forma que quede bello. ¿Cómo Claro. se puede aplicar esto? ¿Cómo lo podemos ampliar para entenderlo desde el bienestar psíquico y desde la psicoterapia y el arte? Sí, Y a ver. tanto la psicoterapia como el proceso creativo, lo que buscan desde la psicoterapia es más explícito porque uno cuando consulta lo que busca es, bueno, es eso, tratar de reparar algo que uno siente que está como medio ahí. Y Ajá. desde mi enfoque terapéutico, que también tiene que ver con lo artístico, eh, la Sí. particularidad que tiene es eso como de resaltar la herida y la grieta como el lugar desde donde puede aflorar también la creatividad y lo más auténticamente nuestro. Porque en la filosofía esta japonesa que incluye este tipo de arte, lo que tiene por trasfondo es que lo que hace la pieza única justamente es la historia de sus rupturas y cómo esas rupturas se fueron uniendo con oro, con esa cosa creativa y más brillante. Como las cicatrices Claro, de claro, situaciones de tal cual, tal tal cual. cual. Sí. Entonces, por ahí, por ese camino, el arte y las expresiones creativas vendrían a aparecer como medios que facilitan y que operan como este oro que une estas partes rotas y le da como un sentido de unidad a la pieza, a su vez, no solo uniéndola, sino dándole como un valor agregado, que es que se le ven esas cicatrices y que esas cicatrices hacen que lo lindo, lo hacen auténtico y original. Entonces el Real. proceso creativo Ahí a va. nivel psíquico y a nivel de bienestar tiene Sí. mucho de esto, porque en realidad la creatividad significa como poder reacomodar cosas y mirarlas desde otra manera. Uno a veces lo asocia únicamente con el arte, pero en realidad tiene mucho que ver con todo en la vida. Uno puede ser creativo para la solución de un problema, para un montón de cosas que no únicamente es lo estético o lo artístico. En mi Ujú. caso, yo en esta instancia sí voy a hablar más desde el punto de vista artístico, pero en realidad la creatividad es un concepto muy amplio que tiene que ver con eso de encontrar nuevas soluciones y nuevas puertas a problemas que se nos vienen planteando que con lo que estábamos utilizando antes no estamos pudiendo resolver. Bien. Eh, el arte en realidad es como un concepto súper discutido y súper abstracto y hay como muchas posturas. Sí. Eh, en este caso me voy a parar entendiendo como arte casi que todo lo que
lo que tiene un componente expresivo a través de las distintas ramas de arte, que es así, está como más establecido, por ejemplo, la música, la pintura, el cine, la cerámica, ahí sí es como más claro el panorama de qué áreas son artísticas, pero no siempre está claro qué es arte y qué no, porque dentro de esas áreas hay muchos grises y hay gente que ve algo y quizás dice, esto para mí no, y otro te dice, wow, tiene que estar en un museo porque es bellísimo. Entonces, desde esta perspectiva, entendemos arte a todo lo que tiene que ver con la creatividad y la expresión, tanto cuando uno la hace como cuando uno la ve o la consume, dentro de estas áreas artísticas. Perfecto. O sea que si yo estoy observando algo que para mí es arte, eso sería arte, o si yo estoy creando algo y elaborando algo, también estoy haciendo arte, como de manera Sí, activa sí, y pasiva. Ahí va. sí, tal cual, sí. Que Bien. en realidad ahí yo creo que siempre, que te lo comentaba un poco el otro día, todos tenemos como ese rol activo, a pesar de que Es, pensemos que cuando nos paramos frente a una película o a un cuadro estamos simplemente mirando y chau, y no, en realidad estamos a nivel como más inconsciente intercambiando algo con eso y eso nos está como dejando algo adentro nuestro, nos demos cuenta o no. Eso es como en un nivel que muchas veces quizás es imperceptible y que muchas veces lo que logra la terapia y como el entrenamiento de esta herramienta artística es conectar con ese mundo imperceptible que a veces cuesta, sobre todo con el tipo de vida de ahora, que estamos como, vivimos muy agitados, muy rápido. mm. O sea que también contemplar el arte es una herramienta para nuestro bienestar y no solo hacer Sí, arte. ¿Estaría bien tal eso? cual. Ajá. Sí, la Bien. contemplación del arte en todas sus expresiones Mm, está estudiado como incluso sus beneficios a nivel psicológico y obviamente que una vez que hay beneficios a nivel psicológico eso se traslada en todas las esferas porque eso tiene repercusiones directas a nivel físico, espiritual y social, porque si uno está bien claro, psíquicamente eso se empieza a ver por todos lados. Incluso hay estudios claro. que muestran que en algunos países una de las recetas que mandan los doctores a veces es, por ejemplo, que alguien vaya y mire, vaya a un museo o vaya y se dedique más tiempo a hacer esas cosas, porque lo que hace es que opera como facilitador para que contactemos con cosas nuestras internas que quizás si no tenemos como ese Mm. disparador que es la obra de arte, no llegamos a contactar del todo. Ahí va, clarísimo, clarísimo. Entonces, también eso va mucho de la mano con lo que es el lenguaje simbólico, que en realidad es como el lenguaje propio de los seres humanos, porque los seres humanos, dentro de todas las especies, somos capaces de crear símbolos. Que un símbolo que es algo más de lo que uno ve y de lo que uno a simple vista entiende que puede querer decirse. Por ejemplo, en una pintura o en la literatura o en el cine, todo el tiempo encontramos símbolos Ujú. y todo el tiempo nos damos cuenta que más allá de lo explícito que se ve en la película, hay cosas que subyacen como a esa pared o a eso que vemos más en el exterior, que contactan con Mm, algo nuestro que está como más por debajo todavía. Y lo mismo ujú. ocurre como a nivel no sé, ahora más corporal, bueno, un dolor en el cuerpo, un síntoma, todo eso también puede ser entendido como símbolo y lo que hace el arte es abrir el canal de comunicación simbólico para que podamos Ujú. empezar a leer en ese idioma que muchas veces es olvidado o queda como que uno a veces no sabe leer el lenguaje simbólico y se entrena, obviamente, y el arte es Ah, como una herramienta muy pertinente para poder hacer eso. ahí va. Qué interesante eso de como que hay otro lenguaje que no es el común, sino que es a través de símbolos. Y que cuando hablamos de símbolos, en realidad, eh, vos dabas un ejemplo de tal, mirar una película hay algo más de fondo, pero ¿hay algo más tangible que uno pueda decir, esto es un símbolo? O no sé, algo que se te Sí, ocurra que... A sí, ver. en general, uno seguro si revisa su vida va encontrando que hay pequeñas cosas que tienen carácter simbólico. Eso es más como a Ujú, nivel personal. Por ejemplo, no sé, si vos en tu cuarto tenés determinado objeto y a ese objeto le atribuís
ciertas características, eso para vos representa algo más de lo que es. Porque, por ejemplo, una lámpara es una lámpara y su función es iluminar el espacio y puede ser una lámpara muy sencilla, pero si para vos eso representa algo, eso es un símbolo. En las obras de arte lo que pasa es que aparecen muchos símbolos que no responden únicamente a las vivencias personales, o sea, el símbolo de la lámpara quizás es una lámpara que te regaló una persona muy querida en un momento muy difícil, entonces para vos simboliza la iluminación como más metafórica, no únicamente literal. En las obras de arte lo que pasa es que aparecen símbolos que no tienen únicamente que ver con las vivencias personales, sino con vivencias que la humanidad y el ser humano como especie ha atravesado a lo largo de la historia y se manifiestan colectivas, claro, que responden como a un estrato de la psiquis que se le denomina inconsciente colectivo, que está como presente en todos y que muchas veces por eso a veces pasa que uno encuentra como grandes obras de arte que movilizan muchísima energía y siguen perdurando en el tiempo, e incluso las mismas temáticas como que se vuelven a repetir, y los mismos cuentos y lo mismo. Eso significa que ahí se está movilizando una energía como más a nivel colectivo, y que esa obra de arte tiene símbolos que no son únicamente personales, sino compartidos como especie. Mira, qué interesante eso, vale. Sí, El lenguaje sí. simbólico del arte. Sí, y ahí también, eso a nivel terapéutico también se puede usar mucho, Así, a ver. porque lo arquetípico, el inconsciente colectivo, se ha ido manifestando a lo largo, por ejemplo, de la mitología, del arte, y en definitiva también son patrones de comportamiento o cosas esenciales del hombre. Entonces muchas veces también en eso podemos encontrar las respuestas. Eh, Uno puede encontrar en determinado patrón que se encuentra en un libro o en una historia ciertos aspectos inconscientes con los que conectan, que lo contactan un poco con esa creatividad interior para encontrar quizás la salida a un problema que tiene que ver con lo que se está tratando en ese libro. No sé si me explico. Sí, yo te entendí, pero Ahí, seguramente no del todo. A ver, vamos a dar algún ejemplo, como para poder entenderlo un poquito mejor. sí, por ejemplo, en la mitología aparecen muchos patrones de comportamiento de los dioses que en realidad responden Ah, no tanto a los dioses en sí, bien, sino a la psiquis humana, claro, y es como que a través de eso se perfecto. buscó explicar los comportamientos. Y en realidad eso que se hace en la mitología se vuelve a repetir en las obras Sí, de arte, y lo que aparece muchas veces ajá. en las obras de arte, en la literatura o en el cine, no es únicamente la Mm, experiencia personal del artista, sino que está mm, cargado de algo más que responde a lo esencial humano. Entonces, cuando uno logra conectar, que muchas veces cuando uno conecta mucho, mucho con una obra de arte, tiene que ver no únicamente porque le tocó como la fibra más personal, sino porque mm. tocó una fibra también más colectiva que tiene que ver con eso. Y ahí Mira, ponen arquetipos de Jung, y sí, sí, yo la corriente con la que me muevo dentro de la psicología es la psicología junguiana, y trabajo un poco desde ese lado, así que sí va por ahí. ahí va. Bien, ahora me quedó como más claro. Por ejemplo, con la mitología, con los Claro. dioses, que también Y son eso símbolos. que, tal cual, tal Ahí cual. va. Y eso también que Ajá. uno quizás lo ve como medio alejado, o capaz que es algo con lo que mucha gente no tiene tanto contacto, en realidad es lo que se vuelve, no únicamente los arquetipos de la mitología griega, pero es como que si siempre las obras de arte rondaran en torno a los mismos temas. Si uno mira, siempre hay temas, el amor, la muerte, ciertos Mm, miedos, como el tema de lo heroico, del camino ese que uno tiene que recorrer para vencer algo, mm, como que esos temas vuelven a aparecer constantemente en el arte. claro. Bien, bien. Em, bueno, es que te iba a preguntar sobre los beneficios Sí, pinta, sobre los beneficios del arte bien, y ahí ya estás nombrando un poco en realidad, porque sí. ¿no? La parte del lenguaje simbólico ya estás nombrando beneficios, pero si nos puedes hablar así como de eso, de cómo el arte nos puede hacer bien, ¿qué nos dirías? O desde tu Yo, experiencia. sí.
ahí tengo, como que creo que lo principal, o lo que rescato siempre, tanto de mi experiencia personal como de lo que veo cuando trabajo con los pacientes o de vivencias, es como que el arte aparece como esa llavecita que permite abrir lugares a los que de otra manera no podemos acceder. Entonces eso tiene, por un lado, como un efecto catártico de que uno descarga algo que muchas veces lo está cargando, y que a veces pasa que cuando uno quiere ponerlo en palabras, sobre todo en el caso muchas veces de experiencias traumáticas, que cuando uno las verbaliza es tan fuerte lo que se tiene que contar que la propia psiquis y el propio cuerpo no lo toleran, entonces es algo que no puede salir. Y cuando encuentra otro canal, que quizás es un dibujo, una canción o algo que sea como más abstracto y que no quede tan explícito a lo que te estás refiriendo, quizás la propia persona no se da mucho cuenta conscientemente de que dibujó, por ejemplo, una imagen como súper cargada como de colores muy De cargados, de rayones, de cosas como muy cargadas emocionalmente, y quizás la sí, persona no se da cuenta, y lo que está haciendo a través de eso es como un poco una catarsis de todo eso que no está pudiendo expresar verbalmente, que en realidad en la terapia clásica como que se tendía a pensar que era todo como a través de lo verbal. Y si bien a mí particularmente lo verbal también me gusta mucho, hay cosas que no llegan, primero porque quizás la persona aún no ha podido simbolizar del todo esa experiencia, ni todo eso. Entonces, bueno, pasa eso. sí, Y segundo, porque hay cosas que realmente, es eso, de las que no somos conscientes que nos están pasando. Y que nos pasan adentro en otro lenguaje, porque el lenguaje del inconsciente no siempre es un lenguaje simple, sencillo. Es más simple de lo que parece, porque tampoco es que sea una maraña de cosas que es más simple de lo que parece, pero no bien, siempre responde a las leyes con las que estamos acostumbrados a comunicarnos. Entonces, como que por un lado, el arte, así como a nivel expresivo, tiene eso. Después viene como la segunda fase de qué tanto uno está dispuesto o no a trabajar con eso que acaba de largar. Porque una cosa bien, es largarlo y lo tengo ahí ujú, y me lo saqué de adentro un poquito. Y otra sí, cosa es, una vez que está ahí largado, bueno, empezar a elaborarlo, ver qué puedo yo hacer con eso. a El primer entenderlo, efecto sería, claro, como lo catártico, y el segundo sería como la elaboración de ese contenido simbólico. claro. Que eso, bueno, depende mucho también, eso también se entrena, obviamente, y Ujú, depende mucho bueno, en el proceso terapéutico, obviamente que ahí el terapeuta lo que hace es ser como una guía en este proceso de interpretación y de incorporación de los nuevos símbolos. Pero también es un claro, camino que se puede recorrer personalmente, no únicamente a través de la terapia, que tiene ujú, que ver con eso, con aprender a leer el otro lenguaje. A mí una cosa fundamental en el arte es eso, de hablar en otro lenguaje al que usualmente no estamos tan acostumbrados, aprender a leerlo, y una vez que uno aprende a leerlo, incluso también se facilita más el canal por el que eso puede salir, y es como una cosa que se retroalimenta, ujú, y entonces ahí tenemos como a nivel de beneficios, eso es más abstracto. Después hay un montón de estudios que han probado sí beneficios específicos con determinadas técnicas, según, a veces depende mucho también, en el caso de las poblaciones con psicopatologías, depende mucho del tipo de trastorno que exista. claro, Hay en donde la capacidad de simbolización o de este lenguaje está un poquito más comprometida, quizás no sea tan fácil esta segunda parte que tiene que ver con la elaboración, pero sí funciona como método catártico, y bueno, tiene en otros beneficios también que no responden únicamente a esto, sino incluso, no sé, en los niños muchas veces es una herramienta que se utiliza para temas de la motricidad, de la organización. Es como que es muy amplio el abanico. Yo ujú. particularmente, como que el lado por el que más lo entiendo es por este tema de lo simbólico y de la incorporación Claro. de los elementos. También podría llegar a ser como promover el desarrollo del área más creativa del cerebro, que por lo general está un poquito más apagada y siempre el lado más lógico, súper Tal activo. cual, sí. Con el arte habilitamos a Sí, llevar luz. es como cambiar, sí. Lo que está bueno es como lograr la integración. Muchas veces se Claro. entienden como dicotomía, Ujú, o todo creativo o todo racional, y no es exacto, así. claro.
también el proceso ese de este diálogo con el inconsciente y con el lenguaje simbólico lleva su parte, por ejemplo, de ser un poco metódico. Uno para lograr este diálogo tiene que más o menos tener la constancia y tener la voluntad de querer hacerlo. Si uno no quiere, quizás la parte catártica funcione mucho y uno haga grandes obras, pero no le encuentra tanto sentido o no le saca todo el jugo, porque posiblemente si sale una gran obra haya habido una transformación interna en algún grado. Pero eso que está ahí tiene como algo latente que si la persona no lo termina de mirar desde el otro lado, no termina de exprimirse. Exacto. Bien, buenísimo. Qué interesante, vale, está buenísimo el tema. Cuando hablamos de arte, ¿tú qué técnicas usás, por ejemplo, cuando en terapia querés que una persona se exprese con ese otro lenguaje más artístico? ¿Qué tipo de arte Ahí va, elegís? ahí depende mucho de la persona y es como Ah, también un proceso de conocimiento entre uno y otro y también incluso mismo de mí, de con qué me siento más cómoda trabajando con la gente, porque tiene que ver mucho con eso de que no todos están tan abiertos a este tipo de expresiones y muchas veces como uno queda tan expuesto porque está hablando, está mostrando eso que cuando lo habla no lo puede mostrar, porque o no sale o porque claro, es difícil. Entonces, en definitiva, claro, está saliendo eso que muchas veces es lo que se quiere tapar o no mostrar. Y uno queda, exacto. puede, si no es como contenido, muchas veces puede quedar muy expuesto. Ujú, Depende mucho del tipo de paciente, por eso te decía, en lo que respecta como a lo plástico, en general, pintura, dibujo, con distintos tipos de técnicas, acrílicos, acuarelas, óleo no, en el consultorio suelo no usar porque es mucho más complicado el manejo, pero por ahí los dibujos y también la cerámica, el barro, que eso a los niños es algo que les encanta, se ve que tiene como algo también muy primitivo, ahí eso va, del contacto con la tierra, exacto. de, 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 de ponerle forma a algo que es amorfo. Freud hablaba un poco de que del psicoanálisis como eso de moldear algo, como el ceramista, Ujú, como esa cosa que está ahí sin forma, de darle una forma, algo que le dé sentido. Y yo creo que la sí. cerámica tiene mucho de eso, como de volver un poco a lo primitivo, a la tierra, por ese lado. Después también, Trabajo con a través de la... manos. Sí, sí. Y también es eso de ensuciarse, ¿no? De que eso lo tienen todas las técnicas expresivas, de por un momento dejo el control y me estoy ensuciando, porque en realidad no es suciedad, es como bueno, me estoy dejando ensuciar por esto que, claro, permite ese contacto más fluido y como largar un poco y ver qué surge. Eso por un lado, y después también, por ejemplo, en la escritura, Sí, eh, dura, qué lindo. sí, muchas veces, bueno, obviamente como la narración muchas veces de algunos sucesos que para la persona Sí. pueden estar como siendo difíciles de procesar y muchas veces la escritura lo que tiene es que a nivel psíquico generar historias brinda como una coherencia y tener una narrativa personal coherente, ordenada y comprensible para nosotros mismos es directamente, beneficia directamente a cómo nos sentimos. Lo que pasa muchas veces cuando nos Cuando sentimos escribimos, mal, ujú, sí, cuando nos sentimos mal o cuando hay algo que no entendemos, lo que necesitamos es darle un ujú, sentido y darle una unidad y plantearlo como algo que pasó, que tiene una coherencia, que no es hechos aislados por cualquier lado. Esto me pasó a mí y tiene cierta coherencia. Y la escritura brinda mucho eso. Está bueno sí, como escribir, no solamente de cómo uno se siente ahora, sino de muchas cosas que a uno le van generando como, esto es como a nivel terapéutico, como dudas, como ruidos. Escribir siempre lo que hace es como bajar un poco la ansiedad respecto a eso o una y poder reflexión ponerlo sobre en algo. Si algo, palabras. claro, sobre alguna situación quieres reflexionar sobre eso, también escribirlo está bueno. Te puede Tal ayudar en el cual. momento y también te puede ayudar.
un futuro cuando volvés a leer eso Sí, y como muchas veces referencia. lo que pasa es eso, ¿no? Como la narrativa también, si bien tenemos como una narrativa constante de fondo en nuestra propia vida, porque nos construimos una identidad, y si no tuviéramos como esa narrativa de nosotros mismos, sería todo muy caótico, que eso muchas veces es lo que pasa en patologías más severas, que no existe como esa narrativa más coherente, pero la narrativa también es dinámica. Y Claro, lo mismo que nosotros adjudicamos a través de la escritura a un hecho o algunas palabras, a cierta cosa, se puede ir modificando con el tiempo. claro. Entonces, ahí también Y está narrativa bueno también, de escribir. por el tema de los procesos. Claro, vos empezaste escribiendo, por ejemplo, canciones y terminas escribiendo poemas, o si no, un tema, tu forma de escribir canciones un tiempo atrás, te observas hoy y hay una Y transformación en el camino. sí. O Claro, incluso en el contenido con el que se narran ciertas vivencias. Algo claro. que quizás uno lo narra como muy angustiante a un comienzo, Ah, después lo bien. puede narrar desde otra perspectiva. También lo que permite la escritura es moverse de uno mismo, aunque uno siempre es uno mismo, pero como hacer el ejercicio de cambiar de perspectiva y Claro. mirar con otros ojos, aunque uno está atravesado por uno mismo y nunca puede dejar esa impronta, pero como hacer ese giro de perspectiva de mirar con otros ojos. Claro. Qué lindo, qué interesante. Vi por ahí una pregunta que Sí, escribieron que decía como qué técnicas tú recomendás de expresión para este momento de ahí, cuarentena. En realidad, ahí ahí va, tengo algunas para recomendar. ahí va. Antes voy a decir una Sí, cosa más de lo anterior, porque es como sí. la otra pata que me quedó ahí sin decir. A También ver. lo que se llama biblioterapia, que tiene que ver con trabajar en el contexto terapéutico, con textos y libros, no escribiéndolos, sino leyéndolos. Ajá. También es algo que utilizo mucho y en general también lo combino con las otras técnicas, porque uno trabaja con un cuento y después escribe algo y pinta algo, pero lo que tiene eso de la lectura es que es eso que hablábamos hoy, que podría parecer algo de, bueno, lo leo, como algo que leo me va a hacer a mí expresar algo. Y en realidad, cuando uno lee, entra como en esa dinámica como un vínculo con el texto, en el que Sí. hay una parte de uno que muchas veces se identifica o se proyectan cosas, lo mismo Bueno, pasa con el cine, y eso también es claro. devuelto desde el otro lado, porque el libro en realidad, o el texto, no es una cosa pasiva que está ahí, que no se puede tocar. En realidad el lector y el libro se hablan y se Ajá. responden y uno encuentra Sí, las respuestas muchas veces en lo que lee, por sí, todo esto, totalmente. también de las historias personales, pero también de lo colectivo, porque siempre en las grandes obras de arte está la cuota esa como de una verdad, no me gusta hablar en términos de verdad, pero como de un conocimiento universal sobre algo del hombre. Tal cual, tal cual. Y bueno, respondiendo un poco a lo que me habías planteado, en realidad había pensado para compartir algunas técnicas que responden más que nada a la parte plástica, pero que siempre ¿Mm? pueden ser complementadas la escritura. Primero porque a veces uno pinta o escribe y le dan ganas también de plasmar eso mismo en otro lenguaje y puede hacer como el intento de darle forma desde otra perspectiva. Y segundo, también porque uno puede hablar sobre cómo se sintió haciéndolo para también darle como una profundidad un poquito más. Esto siempre depende de qué tan dispuesto esté uno, hasta Claro. dónde quiera llegar y hasta dónde se quiera meter. No hay como algo que sea, capaz que lo que para Estructurado uno es, tiene que claro, no, capaz que lo que ser. para uno es una pavada y dice, con esto no logré nada, para otro es un montón Claro. y quedó como sobrepasado y por ahora prefiere dejarlo por ahí. Es como que ir Ahí, regulando mucho, también escucharse a uno mismo, eso es fundamental, como hasta dónde uno puede ir y hasta dónde no. En realidad en el contexto terapéutico uno capaz que está más contenido. Cuando uno hace ujú, estas cosas solo, a veces hay que escucharse cómo uno se siente. Eso es como lo fundamental. Uno sabe en el fondo hacia dónde, por, hasta dónde tocar. bien, clarísimo. Y
Y bueno, estas técnicas que había pensado, la primera, que quizás muchos la conozcan, que a mí me gusta mucho, son los mandalas, que tienen, bueno, como un contenido simbólico muy importante. En realidad es como una figura que se ha usado a lo largo de la historia y la vemos en muchas culturas. Y bueno, es plantearme como el círculo en blanco. Y ahí hay dos opciones. Quizás hay gente que no se anime y no se largue a dibujar, y también es bueno aclarar que en arteterapia y en todo lo que sea el arte entendido de forma terapéutica, no tiene nada que ver lo estético, no se percibe un valor estético, que quizás si uno se dedica al arte, hay veces que sí, puede querer representar determinada cosa y hacer y trabajar mucho para eso. En realidad en arteterapia se trabaja con los contenidos que salen y que bueno, no importa si son lindos, si son feos, nada, si nos gustan, si no Bien, nos gustan, es lo que nos salga. Y lo que esa es la sale. riqueza de la arteterapia, porque permite eso, trabajar sin juicios de valor desde la creatividad, que muchas veces es puesta en tela de juicio cuando la queremos hacer desde otro lugar. Claro. Entonces, hay gente que quizás lo que se anime por ahora sea únicamente a pintar un mandala, pero ahí ya Bien, hay todo un ejercicio, porque primero está como la disposición a uno de tenerse a hacer una actividad que es para uno y que no sí, tiene tampoco un fin práctico, porque cuando uno hace arteterapia, quizás un artista que se dedica a eso sí tiene como más la presión de, bueno, tengo que lograr hacer esto, me pidieron un encargue. claro. En O que realidad gusta. acá no hay fin práctico, es como, esto es para mí y es algo que está contribuyendo en mi desarrollo como persona, no con el exterior, no para nadie. Esto es Bien, mío. También incluso en la elección de colores o en el hecho de pintar y de concentrarse en una actividad, ya sí, hay como ciertos beneficios como a nivel atencional y de poder estar más calmo y bajar como la ansiedad, que pintar los mandalas tiene como mucho eso. También, si uno elige, por ejemplo, en el caso de no dibujarlo, uno elige un mandala con cosas muy chiquititas, eso también lleva como cierta concentración y cierta dedicación que ya contribuyen. Y en el caso de que uno decida dibujarlo, también, obviamente, ese dibujo está saliendo de lo más profundo, tratando de simbolizar algo, que quizás en el momento no le encontramos sentido. Como que no es requisito que en el momento le encontremos sentido a lo que estamos haciendo. En ujú, realidad, eso depende de qué tanto uno quiera trabajar después, y también depende bueno, muchas veces en realidad no necesitamos encontrarle sentido a todo en ese momento. Muchas veces las cosas llegan con su tiempo cuando uno está preparado para que lleguen. Quizás bien, a veces el efecto catártico es lo primero y lo más necesario, y en una segunda instancia uno puede ver, bueno, qué quise decir con eso. claro. Pero como que todo tiene su beneficio. Como entregarse al Y momento y no tratar de no realizarlo, sí, ¿no? Dejar de no que controlar, es. claro, sí, tal Claro, cual, tal cual. Y bien. bueno, pensar, por ejemplo, con el ejercicio del mandala, qué título le pondríamos al mandala, que eso también nos está hablando de que estamos tratando de leer la imagen en el lenguaje que más conocemos, que es el escrito, y Claro. tratando de leer, bueno, qué nos quiere decir. Ahí Eso unimos sería, dos sí, formas. unir, sí, eso siempre está bueno. Y después hay otro ejercicio que también está muy bueno, Sí, que también tiene que ver con eso de cómo entregarse a eso que vos decías del momento, y como realmente tiene que ver también mucho con lo de no juzgar, que es cerrar los ojos y dibujar con los ojos cerrados. Que es una experiencia como súper, uno piensa, ay, está, nada, cierro los ojos y hago así. Pero en el momento en que uno se sienta y primero que no ve nada y tiene que hacer algo que implica la vista, entonces ahí ya hay como una cosa más intuitiva que se pone en creo que juego, de que es sí, como que, bueno, ¿qué cosa interna mía le está hablando a mi mano, que se está moviendo de una manera en la que no está viendo lo que está haciendo, pero se mueve igual? claro. Entonces es como conectar con eso y bueno, por ese lado, y ahí sí, estar como bien atentos a cómo nos sentimos en este ejercicio fundamental, porque tiene que ver mucho lo sensorial, y también a las imágenes que nos aparecen en la mente, porque al tener los ojos cerrados,
Ujú. no estamos viendo nada. Todo lo que aparece Nada es de adentro. es producto de nuestra psiquis. Entonces, bueno, ¿qué son estas imágenes que están apareciendo en mi mente cuando yo me entrego a este ejercicio que tiene que ver con dejar el control? Claro, Eso es un ejercicio que está buenísimo y que lo recomiendo. Y para que es un trabajar el... ejercicio que está muy bueno para hacer con música también, Ah, mira. porque entra como a jugar lo rítmico, Ajá. también como en ese acompasar de la mano y las visiones que podemos ir teniendo. Y bueno, en realidad la música es un poco también cómo se siente cada uno. Hay Claro, días que me quizás, imagino que, perdón, vale, que te no, corté, sí, sí, pero iba a decir, me imagino que uno abre los ojos y ve el resultado, y capaz que no es tanto lo que te dice lo que dibujaste, sino lo que sentiste cuando estabas dibujando, tal capaz. cual, Claro, tal ahí va. cual, tal cual. Es como entrar en sintonía con cómo uno se siente Ujú. expresándose, en definitiva sin un sentido, porque cerrás los ojos, Sí, y como sí, empezarlo a ver desde ahí. a ver qué sale. Sí, sí. Bien, Y de la mano con esto que hablaba de las canciones, sí, también intentar dibujar con una canción lo que la canción nos transmite. No, ojo, puede ser que alguien le transmita lo que dice la letra y que dibuje algo de la letra, pero no bien, únicamente tiene que ver con dibujar lo que la canción dice, sino dibujar qué nos genera. Que eso muchas veces uno piensa, bueno, a mí me genera, no sé, algo, tengo ganas de dibujar algo que es súper complejo, porque me imagino un paisaje con un millón de cosas y uno puede pensar, pero yo no sé dibujar, ¿cómo hago esto? En realidad, si uno va como a lo más esencial, quizás encuentre la esencia de ese paisaje en un color, en un tipo de trazo, en un tipo de línea, bien. en un, Perdón, no, tenemos ahí una intrusa. sí, sí, está ahí tratando de, Sí, yo te estoy y escuchando como con mucha estar más atención. atento a eso, como Ajá. al nivel sensorial y experiencial, y quizás si se nos aparece una imagen que es muy compleja para dibujar, buscarle la vuelta de bajarlo como a lo más esencial a lo más básico y poder nombrarlo desde ese lado a través de la imagen. Bien, me acuerdo que ayer en la charla me comentabas, por ejemplo, no sé si podés hacer como puntitos todos uno al lado del otro, o de repente la música te está haciendo que rayes toda la hoja, o Tal sea, cual, ¿qué es sí, lo que te transmite eh, esa frecuencia de vibración sonora, así la sí, música? sí. Y Buenísimo. sí, tal cual, es como hacer ese pasaje y Mm. en el medio es como que uno se decodifica y entiende un poco más qué le quiso decir eso, porque también uno al hacer la creatividad y al poner en algo externo y materializado lo que uno tiene adentro, lo puede mirar y lo Claro. puede mover y lo puede, y es algo que está ahí y deja de estar adentro mío como una cosa que no entiendo, que está como muchas veces dando vuelta y ahora lo tengo acá afuera y lo veo y me genera esto y le puedo poner un nombre y le puedo poner una imagen. Es como, yo creo que es de las cosas como más ricas también de trabajar el arte a nivel terapéutico. Te aclara un poco el panorama. Sí, sí. Te A da veces claridad. sí, a veces puede pasar que uno diga, no entiendo nada. Y eso también pasa, que uno trate Bueno, de conectar y que no pueda. Y es bien. parte Mm. del proceso también. Camino. Claro. Sí. Y después, bueno, por último, bueno, tengo Sí. dos ejercicios más que pensé, que uno tiene que ver con los niveles de ansiedad y estrés, que muchas veces pueden estar un poco elevados. Y lo que uno puede hacer en estos casos para trabajar desde arte terapia, desde la creatividad, es, por ejemplo, en una hoja, armar un cuadradito blanco que esté vacío adentro y empezar a llenar ese cuadradito blanco de eso que nosotros pensamos que nos está generando ese estrés o esa ansiedad, ese miedo, esa sensación que no es tan placentera y que nos provoca malestar. Y una vez que lo vemos también enjaulado, y eso que te decía, y lo podemos mover, y lo podemos ver, y si lo rompo, para mis ojos se puede ir, como que da un poquito más de control sobre la situación y permite eso. Quizás
capaz que no es dibujar en este caso, capaz que alguien lo que quiere poner es una palabra, y no sé, hay algo que te está generando estrés respecto a una cosa particular, lo pongo en esa cajita, busco la manera, lo que hay que poner en esa cajita es lo que para uno te explique más o tenga más que ver con lo que le pasa. Ahí está No el tiene símbolo, por qué siempre ser lo mismo, la o la cajita, misma manera. claro, la cajita como Sí, símbolo que decíamos hoy. tal cual, eso. ¿Qué simboliza esto? Y si uno piensa Ujú, un cuadrado blanco en una hoja, puede ser un claro. cuadrado blanco en una hoja, o puede ser el lugar donde voy a poner las cosas que yo no quiero y que las quiero dejar por un lado. O también puede ser el lugar donde voy a poner todo lo que quiero y lo voy a Ujú. guardar ahí y lo voy a dejar guardado en mi mesita de luz. Es como el símbolo tiene esa riqueza de que puede ir modificándose y es símbolo justamente porque no tiene una única lectura. Entonces cada uno lo puede ir leyendo por cómo sintonice con eso. Bien. Hoy preguntaban un ejercicio capaz que en este momento de cuarentena, ese puede ser un buen ejercicio donde uno Sí, pone ahí sí, todo lo que está generando ansiedad o estrés o el hecho sí, de un momento cuando no podíamos salir, eh, sí, todo eso ahí adentro, sacarlo de dentro sí. de uno y que quede dentro de esa cajita Ahora afuera. también un ejercicio que pienso que se puede hacer en cuarentena, que puede estar bueno, es A ver. como focalizarse en cierta parte de la casa, que puede ser, no sé, un rincón del cuarto, la mesita de luz, el ropero, algo que para nosotros en este momento, por algún motivo, nos llame. Puede ser algo positivo, algo negativo, algo que nos está ayudando, algo que nos está enlenteciendo en nuestro proceso, y tratar de con ese objeto, con ese rincón, o quizás si es un rincón, desde ese rincón, porque podemos ir a la cocina o al baño, desde ese lugar, tratar de largar un poco esta creatividad y ver qué de ese objeto, con qué de ese objeto podemos entrar en diálogo para hacer un ejercicio, por ejemplo, dibujar algo o poner música. Es como, a veces uno puede pensar, ¿qué puede salir de mi intercambio con un ropero? Pero si uno al ropero le da el carácter de símbolo y empieza a Bien, ver que en su ropero guarda toda la ropa y que este año todavía no se puso la ropa de invierno porque todavía no empezó mucho el invierno y porque está saliendo menos, y ahí ujú, puede empezar a hablar del invierno y de que extraña, a mí me pasa, a mí me encanta el invierno y todavía no he podido disfrutar mucho del invierno, entonces quizás en ese diálogo con la ropa de invierno surge eso bueno, las cosas que nos gustan, lo que nos hace bien, y es mira, como buscarle la vuelta a encontrar ese símbolo o esa parte con lo que podemos dialogar siempre que podamos. perfecto. Y salir de lo racional, usar Tal nuestra cual. imaginación. Sí, Sí, es bien, fundamental como largar el tipo de pensamiento al que estamos como más acostumbrados por la sociedad en la que vivimos y poder soltar un poco eso. bien. ¿Y tenés alguno más? Nos diste un El montón, último, sí, sí, son muchos, pero bueno, de a un poco montón, se pero pueden ir haciendo. yo voy a hacer el de cerrar los ojos y dibujar, a ver qué tal. El último es, por ejemplo, dibujar la figura humana, que ahí también vuelvo a repetir, no tiene que ver con hacer una figura humana que sea estéticamente linda o que uno diga, wow, qué dibujante. No, tiene que ver con hacer algo que para nosotros sea una figura humana. Si para nosotros en ese Bien, momento la figura humana es el cuadrado blanco, es el cuadrado blanco. Como que eso es lo que tiene de importante esta técnica, que no, que es lo que es y es lo que es adentro de uno. No lo que es claro. para otro, ni lo que es en el afuera, ni es eso. Y a Ujú, esa figura, que en el caso de que sea un cuadrado blanco va a estar más difícil, pero supongamos que se consigue como que uno siente que la figura humana lo representa, bien, empezar a pintar las distintas zonas, o incluso puede ser hacer dibujos o completar con alguna palabra, en las que ujú, vamos sintiendo las distintas cosas. Incluso uno lo puede pensar como un ejercicio semanal en el que uno arranca el lunes con la figura y ujú, cuando se va a acostar busca como una zona de su cuerpo en la que en ese día en particular haya sentido algo más o lo haya visto como que encontró algo que ahí el día de hoy querrá decir algo. Capaz que si estamos más ansiosos lo sentimos más en el pecho, capaz que claro, tuvimos un dolor de espalda que ese día
lo sentimos más que otros días, capaz que nos dolía la cabeza, capaz que al contrario, nos sentimos re bien y estamos como muy etéreos y lo que queremos hacer es agarrar un lápiz blanco y pintar toda la figura de blanco sin que se vea el color. Es como muy lo que uno vaya sintiendo y eso está bueno también, hacerlo semanalmente para ir completando como ese cuerpo con las distintas sensaciones que nos fueron invadiendo y después uno lo mira y lo tiene como completo. Ese ejercicio está bueno. Qué bueno ese también, me Sí, está gustó. bueno. Debe decirte mucho, te dice Sí, a vos, de vos. Está sí, es bueno, como sí. un espejo. Lo que tiene Claro, uno, si uno entra en el diálogo y realmente como que empieza a leer todo lo que larga, es como un espejo de sí, uno mismo claro. que uno también puede modificar, porque es como una imagen que uno la puede ir cambiando, porque ese cuerpo que ves, quizás la semana que viene, si vos notás que tenés zonas de mucho estrés, decís, voy a bajar un poco. Y la semana que Claro, viene dormís un poquito mejor, tratás de cuando te venga así mucho nervio, decir, no, bajo la pelota al piso y escucho 2 minutos de música. Es claro, eso lo que tiene, porque la gracia de todas las terapias es que no hay nada que sea inamovible y que uno tiene eso y nunca va a poder salir de ahí. Lo que busca la terapia justamente es el cambio, exacto, la transformación tal cual, también. tal cual. Qué interesante. Sobre la escritura, ¿qué nos recomendás? Por ejemplo, a quienes nos gusta escribir, ¿tenés algún tip o algo como diciendo, bueno, si te gusta escribir, entonces te recomiendo que uses esta técnica o también es tan libre y tan Yo creo personal? que siempre está lo libre, pero también tiene eso de que siempre está lo que hace al hábito. Ajá, claro, como que Entonces, diariamente. si uno, por ejemplo, llevar un diario es algo que está muy bueno, que Mm, permite también como ser consciente de lo que para cada uno fue el día a día mm, y hacer como un raconto al final del día de lo que, nada, de eso que uno vivió, que muchas veces mm, pasa que hay días que quedan en blanco, porque no claro. siempre tenemos algo para decir de lo que nos pasó, no es tan fácil, Sí. pero verlo como por ese lado Ujú. y, y bueno, primero eso, después también escribir sobre cómo nos sentimos, más allá de lo que, de diario, o sea, pasó algo concreto, estamos como medio, no sé, quizás escribiéndolo, eso tome un poco de forma por lo que decíamos hoy. También Ujú, escribir sobre otras experiencias, por ejemplo, yo ahora pensaba vos con yoga, y ujú. quizás todo eso que tenés en el cuerpo Sí, lo decís con el cuerpo y se manifiesta en ese momento con el cuerpo. Pero cuando uno le permite salir también por otro canal, es como que eso se magnifica y adquiere como un sentido mucho mayor, porque lo vas totalmente. como complejizando. Cuando uno mira los fenómenos desde distintos lados, es Ujú. como que uno, yo creo que con la expresión artística y también con el consumo de arte, lo que logra es enriquecer esa visión de uno mismo y cuando uno enriquece esa visión, también enriquece la visión del mundo y de los demás. Tal cual comparto 100% eso, sí. Cómo leer también a veces escritos de uno, pero de hace tiempo, también te pueden ayudar en este momento presente, eso también. Sí, Por ejemplo, como los mensajes que uno sí, tal cual. sí, O claro, incluso si uno agarra libros que subrayó hace tiempo y los volvés a leer en otro momento, a veces ni sí, entendés por qué subrayaste eso. sí, Pero cómo las cosas en su momento van tomando sentido de acuerdo al contexto y a la situación en la que uno se encuentre. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Qué interesante, vale. Es todo un La verdad, mundo, sí, y es un mundo precioso. Es un mundo que sí, enseña mucho y está bueno eso de tener nuestros sentidos abiertos a eso. Mismo si sí, no te gusta hacer, de contemplar el arte tal cual, y ver tal cómo cual. llega. Es como, Sí, yo creo que es un poco parte de lo mismo, sí. Porque mismo que ver, como las dos caras de una misma moneda. claro, exacto. Sí. Pienso, por ejemplo, en mirar una obra de ballet o de danza también. La danza, vos lo Tal estás cual, viendo, está moviendo también internamente un montón. Y si te sí. preguntas por qué te sentís así, así, hay mucho contenido en el arte. Sí. Y mucha cosa que no podemos explicar, que es lo Ujú. lindo también, como esa sensación que uno tiene adentro, tanto como cuando hace algo, como cuando ve algo o escucha algo,
que vos decís, está, es por acá, y esto que siento es impresionante, y esto que siento es lo que me hace humano, y cuando lo querés Sí, decir o lo querés, como que no lo podés abarcar, porque esa es la riqueza también de la experiencia, que muchas veces cualquier expresión, sea del tipo que sea, se queda corta. Yo creo que la expresión artística llega como a ese nivel de tratar de abarcar lo inabarcable, pero tal cual. también para muchas cosas de la vida hay un punto ciego en el que uno no tiene más cómo explicarlo, que es vivirlo. Totalmente, totalmente. Queda clarísimo de que tu invitación en la charla de hoy es a vivirlo y a disfrutar del arte y a aprender del arte y animarnos a Sí, hacer arte. tal cual. Qué bueno, Animarse Ale, sobre todo. qué bueno. Sí. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay un signo de preguntas que tiene un numerito uno, no sé qué es. Me voy a fijar. ¿Siempre es necesaria la elaboración? ¿Puede ser terapéutico, sanador ya de por sí el trabajo creativo? ¿Siempre es necesaria la elaboración? Capaz Eso que... lo habíamos, Sí, lo era eso que hablamos, hablábamos de lo catártico, claro. de que no, la elaboración no es siempre necesaria, es necesaria siempre y cuando uno esté disponible para eso, y es algo que se trabaja, pero muchas veces no es necesaria. No, lo catártico ya tiene un efecto en el bienestar y un efecto terapéutico. Clarísimo. Bueno, vale, yo no tengo más preguntas. Me encantó la charla de hoy, disfruté muchísimo y también aprendí un montón. Y voy a probar esos ejercicios que... Probalo, si después me contás. Yo súper Dale, agradecida de este espacio y de que me hayas invitado a formar parte y a poder transmitir un poco esto que a mí tanto me apasiona y que trato de buscarle la vuelta para que llegue. Ahí apareció otro. sí. Hay dos. Son los Una cara de compañeros. dormido, está ahí. Sí. Y es igualito a la mía. ¿Ah, sí? Y sí, que ahora está Mira. en otro, pero sí. Y nada, eso, súper agradecida y también para el que quiera y le interese, me puede contactar Por y bueno, supuesto. estoy Vale, abierta. tu página de Instagram donde tenés Sí, todo así. ay, porque me uní, claro, me uní desde el Claro, tú mío, no me di desde la tuya cuenta. no Sí, importa, no me di pero cuenta. Bueno, es Kintsugi Psicología, que está en tu Instagram también, para sí, el en que el la quiera posteo está. seguir. Y está Ujú. ahí. Así que, sí. Buenísimo. Bueno, acá hay descontrol. Muchas gracias, Abri. Ahí, ahí. A vos, a vos. Un beso grande, ¿vale? Muchas gracias. Queda Besote. subida la historia, Chao. así que todos se van a enterar de bien de dónde Dale, encontrar. genial, buenísimo. Beso Chao. grande. Chao.